para aquellos que no tengan Biblia o no tengan la versión de la Biblia que utilizo, puedan leerlo. Si me ven que de momento algunas pausas, estoy bien afectado de la garganta, así que voy a tratar de no abusar de ella. Creo que son los polvos esos que hay por ahí. Sí. Polvo, mascarilla, químicos dentro de la barbería, una mezcla peligrosa. Y busquen en sus Biblias Santiago 2, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, para aquellos que tengan su Biblia digital. Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Perdón. Cuando lo tengan dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes lo oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando lo juzgue. Señor, oramos por tu palabra y te damos gracias. Y te pedimos, Dios, como siempre, que no torne atrás vacía. Que cale hondo en nuestros corazones y que podamos, Dios, aprender, escuchar, entender y aplicar a nuestra vida aquello que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Gracias por el devocional hermoso al cual adoramos y glorificamos tu nombre. Y ahora nos acercamos a tu palabra para escuchar tu voz. Háblanos, Padre. Háblanos como solo tú sabes hacerlo. Quebranta nuestro corazón por medio de tu palabra. Queremos, Padre amado, obedecerte en todo. Así nos parezca difícil, así nos parezca molesto, así nos parezca imposible. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón amoroso, así como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Se pueden sentar? Tal vez ustedes como yo han escuchado estos versos en innumerables ocasiones y puede ser que hayan tenido la misma percepción que yo al leer. Es el clásico pasaje bíblico que utilizamos para describir y llevar el mensaje de que no es correcto tener preferencias
al interactuar con otros, esto de hacer acepción de personas. Y sí, es cierto, a eso mismo es a lo que se refiere. En los mismos, Santiago usa un ejemplo para dejarnos saber que como creyentes no debemos tener prejuicios ni preferencias en nuestro trato con los demás, con las demás personas, amigos, familiares. Pero yo creo que más allá que la iglesia debe de escuchar esto, debería ser esta regla de oro una que se aplique no solamente a la iglesia, ¿verdad? La humanidad entera se hubiera evitado un sinnúmero de situaciones lamentables a través de la historia si solamente pusieran en práctica tan sabias palabras dichas por Santiago. Situaciones que marcaron nuestra historia, como lo son la esclavitud, las guerras y los genocidios, fueron provocados por hombres que hicieron exactamente lo que Santiago llama a nuestra atención en estos versos. El discriminar o tener preferencias en nuestro trato a los demás por el color de piel, la pureza de la sangre o la clase social, por dar algunos ejemplos, han hecho que en nuestra sociedad se vea un deterioro constante que nos va llevando paso a paso hacia la destrucción. Todo porque hay unos pocos que creen que tienen el suficiente poder para decidir qué es lo correcto. ¿Qué color de piel es el adecuado? ¿Qué tipo de sangre es más pura y por ende más poderosa? ¿O qué estatus social es el que debe llevar las riendas? Si no, mire nuestra condición actual como país en medio de una pandemia. Órdenes ejecutivas que constantemente son cambiadas, con el único interés de velar los grandes intereses, poniendo en riesgo las vidas de aquellos más marginados. Poder sobre el marginal. Preferencias. Y estos ejemplos los utilizo en esta mañana, ¿verdad? Señalando el problema existente a niveles más amplios, mirando nuestra sociedad desde lo alto, desde el espacio, del macro, por decirlo de alguna manera. Pero esta problemática causante de guerras, odio entre razas y clases y sin número de otras situaciones las experimentamos también a menor escala en nuestro entorno, en nuestras iglesias y más terrible aún en nuestras propias casas con nuestros familiares. Santiago en su carta señala esta problemática como una que podría definir nuestra fe. Así de dañina y peligrosa es la práctica inconsciente o consciente de la misma. Él utiliza un ejemplo tipo parábola para dejar al descubierto la conducta de algunos creyentes en su época, y creo que en la nuestra también. Quiero que escuchen. Hay esta historia que él utiliza, esta parábola que él utiliza, este ejemplo con el que él comienza estos versos. Hay tres personajes principales aquí. Número uno, el anfitrión. Es decir, aquel que está encargado de hacer entrar a la visita a esta reunión que él está utilizando como ejemplo. Ese que es deslumbrado por la ropa fina, por las prendas caras y el buen perfume. Ese que mira lo de afuera y juzga, haciendo acepción de personas, solo por lo que ve. Ese es digno representante nuestro. ¿Cuántos de nosotros hemos sido deslumbrados por títulos, posiciones y estilos de vida de aquellos que nos cruzamos en el camino? ¿Cuántos de nosotros, siendo sinceros, hemos sido enfocados y veneramos a esa persona por su manera de vestir o por su forma de hablar o por su forma de actuar? Y esto es hablando en términos seculares. Pero ¿qué me dice dentro del cuerpo de Cristo? Somos en muchas ocasiones de los que escuchamos hablar a alguien con gran elocuencia y aparentando esta santidad inalcanzable, que poco nos falta para treparlo en un pedestal y prenderle la vela.
De la misma manera, ¿cuántas veces hemos menospreciado a los que son de pocas palabras? Que no se atreven a orar en público porque les da vergüenza. O que en ocasiones aceptan el reto de leer un verso bíblico y con gran dificultad lo logran, pero sin embargo, y aunque no lo expresamos en voz alta, los criticamos y categorizamos. O aquellos que su vestimenta es diferente a la nuestra, que su acento es diferente al nuestro. Aquellos que tienen marcas en su cuerpo, que tal vez arrastran manerismos y actitudes de su pasada manera de vivir. O esos que hoy han sido restaurados de una caída consecuencia del pecado en el pasado, pero todavía los miramos con cierta duda, con cierto recelo, con cierta desconfianza. ¿Será lo que, de verdad, lo que hizo Dios ahí? ¿Ese cambio sería real? A esos, en muchas ocasiones, los sentamos en el piso, los dejamos en la parte de atrás. ¿Y qué me dice a un nivel más íntimo? En nuestras familias. Juzgamos a nuestras parejas que no piensan como nosotros. A nuestros hijos los ponemos en balanza constantemente. A nuestros hermanos, a las parejas de nuestros hermanos y hasta los suegros. ¿No creen que realmente es un mal terrible esto de tener preferencias? Y más terrible aún es que al parecer todos, a mayor o menor escala, hemos sido contagiados de este mal. En algún momento nos hemos visto cojeando de esta palabra. Nuestro segundo personaje es ese hombre que llegó con buenas ropas y con prendas. Es el que le rendimos pleitesía y lo sentamos en las mejores sillas. Y si nos quedamos en los primeros versos, podría parecer hasta discriminatoria la actitud de juicio hecha por Santiago hacia el pobre hombre rico. Pero basta con mirar el contexto de los versos para saber que Santiago está yendo un poco más allá. Y miren el verso 6 y 7. Dice: ¿acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Santiago está aquí utilizando el ejemplo del hombre rico para categorizar a esos que se creen mucho más que uno, que nos miran por encima del hombro y que piensan que merecen nuestra reverencia, y que tristemente nosotros le damos la reverencia. No es que ellos se lo crean, es que se lo creen porque nosotros los apoyamos en el acto. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos convivido con uno de estos. Amistades, hermanos en la fe, familiares que se creen más que uno, los cuales uno venera aunque constantemente nos hacen daño. O sea, esos que nos hacen más mal que bien. Y que aún así seguimos detrás de ellos, apoyándolos hasta que llega el momento que chocamos con la piedra y despertamos ante la verdad de cuán dañina y tóxica ha sido esa relación. Y les voy a dar un ejemplo personal para que no vean que estoy predicando desde las gradas. Para que puedan entender que tal vez este tipo de persona está más cerca de lo que crees en tu vida. Yo tenía un primo al cual consideraba mi hermano. Lamentablemente falleció hace varios años, pero eran de esos primos más que hermanos. Nos criamos juntos desde pequeñitos. Cuando pequeños recuerdo que íbamos a visitar a mi tía. Mi mamá me llevaba a visitar a mi tía porque eran primas y bien amigas. Y en ocasiones yo me hacía el dormido antes de que mami se fuera para ver si me dejaba quedar en la casa. A veces funcionaba, pero no todo el tiempo. Las otras veces no. Él hacía lo mismo cuando iba a casa, cuando éramos pequeños. Se quedaba también de vez en cuando en casa.
Era una amistad bien, buenos tiempos, llenos de inocencia y de verdadera amistad. Luego crecimos, pero siempre manteniéndonos unidos, con pinches en todo. Cuando me aparto de la iglesia y ya éramos jóvenes adultos, también fuimos panas inseparables de jangueo. Yo por él hasta la última, aunque no estoy seguro si eso era recíproco, si era de igual manera de allá para acá como era de aquí para allá. Prácticamente lo idolatraba, y me confieso ante ustedes. Estábamos en la calle, y para los que conocen el término, estábamos haciendo siempre cosas de la calle. Lo único que él iba siempre 2 pasos más adelante en todo. Mientras yo trabajaba, él continuaba estudiando. Y sus padres le daban todo. Era hijo único, así que se podrán imaginar, nunca le faltó nada. Por el amor que yo le tenía a ese hombre, le permití muchas cosas que hicieron mucho daño a mi nombre y a mi reputación entre los seres más queridos, tapándole sus embarres. Pero no todo fue malo. Gracias a él conocí a la mujer que Dios tenía para mí. Él fue el que me presentó a María. Fue padrino de mi boda y nunca le di la espalda. Claro está, una vez me caso y me reconcilio con el Señor y vuelvo otra vez a caminar con Él, la venda es quitada y esta devoción que yo tenía hacia Él cambió. Siempre estuve para Él, no malinterpreten, no me desconecté de Él. Siempre estuve para Él, pero de la manera que Dios nos llama a estar. Sin preferencia y llamando las cosas como son. Yo amaba ese tipo de corazón. Pero me hubiese evitado muchas situaciones incómodas si en vez de escucharle a él y reírle todas las gracias para congraciarme y llevarme por la corriente que siempre él estaba montado, hubiese escuchado y prestado atención al consejo de los que verdaderamente buscaban mi bienestar en ese tiempo y me apreciaban. Muchas veces dejé de escuchar el buen consejo por escuchar el de él, trayendo más adelante consecuencias, haciendo preferencia, acepción de personas. Así hay muchos que hoy le dan los primeros asientos a esos que más que bien hacen mal en nuestra vida. Esos que se burlan de tu convicción de fe. Y como los amas tanto, no eres capaz de defender al que te ama a ti como jamás nadie lo hará. Con la muy repetida excusa esta de que es que no lo quiero ofender, déjalo que hable, él lo dice la boca para afuera. Todo ese tipo de cosas que nos creemos, pero no nos paramos en la brecha y le decimos al pan pan y al vino vino. Tal vez esto lo vemos más marcado en las relaciones estas de la juventud y con nuestros hijos. Pero, ¿qué me dices tú, papá y mamá, abuelo y abuela que estás aquí hoy? De ese familiar o vecino que te tiene que tú tienes siempre en alta estima y que llega a tu casa constantemente, pero que cuando llega a tu casa lo atiendes como un rey, le das el café, las galletas, te sientas en el balcón con él, pero a lo que viene es a traer los chismes de la semana, a criticar lo que tú estás haciendo, y te consta también que cuando te da la espalda te pela como un guineo. Que tenga oídos que oír. ¿Ah? Que te critica por lo fanático o fanática que te has vuelto desde que estás en esa iglesita que las mujeres usan pantalones y se maquillan y que tienen un pastor barbú. ¿Ah? Que tiene oídos que oír. Amistades y o familiares que veneramos, pero en honor a la verdad no aportan nada positivo a nuestra vida. Restan en vez de sumar. Y así podría estar hablando toda la tarde de los ricos que llegan a nuestras vidas y sentamos al frente, pero que lo que nos hacen es daño. Sin embargo, prefiero aprovechar, ¿verdad?, el valioso tiempo que me queda hablando de los pobres mal vestidos que dejamos en la parte de atrás sentados en el piso. Y ese es nuestro tercer y más importante personaje utilizado por Santiago.
Y me encanta lo que Santiago utiliza para describirlo. Saca un segmento de aquel famoso primer mensaje recitado por Jesús en el Sermón del Monte. Él está parafraseando las palabras de Jesús. Y miren cómo le escribe la carta. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Y si usted busca Mateo 5:3, eso es lo que está diciendo. Bienaventurados que los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pero ustedes desprecian a los pobres. La pobreza no siempre es mala. Es más, en el orden celestial, los pobres son los más beneficiados. Así como el hombre rico era tipo y símbolo de aquellos que por orgullo actúan como si merecieran todo, el pobre con ropa sucia viene a ser tipo de todo aquel que reconoce su condición. Esos que han sido confrontados con la verdad y por ende, aunque por fuera parecieran pobres, en realidad son los que poseen la mayor riqueza, el mayor tesoro. Han comprendido la verdad. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta que no tienen que contestar en voz alta. ¿Merece ante nuestros ojos uno mejor trato que el otro? Por supuesto que no. Por eso les conté mi historia. Historia que se repite vez tras vez y que cuando aprendemos a no tener tratos preferenciales, somos nosotros los que podemos entonces hacer más bien que mal. Solo Dios conoce lo que hay en el interior del ser humano. Él es quien escudriña los corazones. Nosotros solo tenemos acceso al caparazón, a lo de afuera, a lo que la persona nos permite ver. Y eso no puede ser lo que nos impresione a tal grado que tratemos a unos mejores que a otros, porque más adelante nos podríamos llevar sorpresa. En los siguientes versos, Santiago cita la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambos son nuestro prójimo. Al dar trato preferencial a algunos, estamos menospreciando a otros y nos convertimos en delincuentes transgresores de la ley perfecta de Dios. Así lo establece Él, así lo establece la palabra, y es una verdad que no se puede discutir. Somos llamados a amar así como Él nos ama, y Él nos ama siendo la peor escoria de la humanidad. Su amor es inagotable. ¿Tú sabes lo que es? Lo cantamos, lo decimos, lo predicamos, pero su amor es inagotable. No importa cuán malo hayamos sido, no importa las veces que le hemos desobedecido, si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos abraza, Él nos perdona y nos restaura. Nos vuelve a poner en la posición que Él tenía desde el principio establecida para nosotros. ¿Cuántos tienen celulares aquí? Que mucho molesta cuando la batería se agota, ¿verdad? ¿Ah? Y si estás en esa llamada, se acabó la batería y ahora. El amor de Dios no se agota. El amor de Dios no se agota. Basta con arrepentirse. Y Él te coge de ahí, de lo más profundo, y te establece. Donde siempre le he querido. Qué buena noticia saber que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Y que no se reserva el derecho de admisión. Estamos llamados a ser buenos anfitriones en nuestra vida. Somos representantes dignos del Señor Jesucristo. Así que estamos también llamados a permitir la entrada a todo aquel que llegue, dando un trato igual a todos. Ya que el exterior puede engañarnos. Y no tan solo para mal, para bien. En ocasiones juzgamos mal al que nos
nos mira desde afuera. Precisamente ayer estaba recortando yo ustedes lo conocen, a Pancho. Y él tuvo una situación, fue una gomera, que nunca había ido. ¿Y cuántos saben quién es Pancho? Desde las trenzas grandes. Y entró a la gomera. Pues empezaron a hablar y él les empezó a hablar de Dios al de la gomera. Y el de la gomera le dijo: "Mano, yo pensaba que tú eras un delincuente". Y yo dije, pues bueno, dándole material al pastor para la predicación. Pero así son los prejuicios. Nos hace ver las cosas de afuera sin tan siquiera intentar conocer a la persona. Y la impresión que se llevó el gomero a última hora fue una completamente diferente a la que cuando aquel molleto con trenzas entró por ahí. Así que a eso es que estamos llamados, ¿verdad? A ese trato igual para todos, a no hacer acepción de personas. Quiero terminar con los últimos versos que leímos hoy en la porción de las Escrituras, para salir de aquí reflexionando en ellos. Si lo buscas ahí, es la última. Ahí está. Miren cómo dice: entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión como ellos. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Como vecino, como hermano en la fe, como familiar, como esposo, esposa, como padre, como madre. Nunca nos reservemos el derecho de admisión. Evitemos los tratos preferenciales. Amemos como debemos amar, sin distinción de personas. Porque ¿acaso no fuiste tú, no fui yo, amados de esa manera? Qué diferente hubiese sido la cosa si Dios hubiese sido hombre, haciendo distinción de personas y amando a los buenos y odiando a los malos. Así que el Señor nos llama a que no nos reservemos el derecho de admisión, que tratemos a las personas, que le demos la oportunidad de saber con quién estamos tratando. Más adelante Dios revelará si conviene, si no conviene, pero eso no te toca a ti en el principio. Así que démosle la oportunidad y seamos iglesia allá afuera. La mejor manera de ser iglesia allá afuera es permitiendo que se acerquen a uno, dándole los mejores asientos a aquel que pareciera un delincuente. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Dios, porque nos modelaste que el pobre, el afligido, el enfermo podía acercarse a ti en confianza, que tú siempre tenías las puertas abiertas. Es más, le dabas trato preferencial a esos que eran rechazados por la sociedad. Ayúdanos, Señor, a nosotros tener también ese mismo corazón, a nosotros ser hombres y mujeres que no juzguemos por el exterior, que no cometamos el error de hacer juicios antes de, a tener preferencias, a rendirle pleitesía a unos y a otros, sentarlos en la parte de atrás y dejarlos fuera. Que tal vez ese que dejamos afuera y sentado en la parte de atrás tiene cosas muy poderosas, riquezas hermosas para compartir con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera que oráramos por si hay algunas peticiones de oración. Nuestra hermana Elizabeth
me había escrito que está afectada de salud, hermana Elizabeth Medina. Teresa pide oración por su prima, ¿verdad? Agar, está recuperándose. Amelia pide oración por salud, por la salud de Carmen y también por la salud de Evelyn. ¿Ah? Las últimas dos. Ah, ¿era la última dos? Ah, ok, perdón. Sí, ya vi que no. Que siempre me pasa. Y Raquel también